Buenos días, sean bienvenidos a este que es el segundo foro regional sobre el Poder Judicial y los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Me permito presentar a quienes integran el Presidium. Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Comisionado Enrique Gil Botero, relator sobre los derechos de los migrantes e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Licenciado Juan Carlos Murillo González, asesor jurídico regional de la Unidad Legal Regional del Buró de las Américas, ACNUR. Doctor Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y representante del comisionado Luis Raúl González Pérez. Maestra Nancy Pérez García, directora general de la organización no gubernamental Sin Fronteras. Magistrado Armando Maitred Hernández, secretario técnico de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ. Doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Doctora Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de este Tribunal Constitucional. Sean todos bienvenidos y en primer término tiene el uso de la palabra la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Por favor. Muy buenos días a todos, a todas. Pues hoy nos vuelve a congregar uno de los temas más importantes en la agenda de los derechos humanos y es la protección a las personas migrantes. Como ustedes saben, en este momento se está desarrollando la Olimpiada en Río y por primera vez en la historia hubo una delegación integrada por personas migrantes porque se ha agravado el tema de la migración, particularmente en Europa. En el caso de México, nosotros pedimos un trato en el norte que luego no otorgamos en el sur. Y todos los días muchos migrantes atraviesan el país y encuentran dos tipos de actitudes. Algunas, como las de las patronas, casi nuestras heroínas, pero también actitudes muy hostiles. Porque aunque México ha sido un país con una gran tradición de recepción de migrantes, es en este momento un país también que discrimina y hay que verlo así. Desde la Suprema Corte de Justicia, la dirección a mi cargo tiene la obligación de difundir los derechos de los migrantes y que tengan el acceso a la justicia. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones, pero cada vez el que migra resulta extraño, extraño para otro, resulta el extranjero, el diferente, el que está arriesgando la vida por una vida mejor. Y justamente por esa razón, todos los días nosotros tenemos muchísimas actividades con quienes integran hoy el Presidio. Particularmente, ACNUR tiene una relación permanente con esta Corte y con la Defensoría, porque los derechos de los migrantes tienen que estar salvaguardados en el ámbito de derecho administrativo. Sin Fronteras ha sido la organización de la sociedad civil que más promueve y que más eventos internacionales tiene y que nos ha permitido asistir particularmente a un foro en Ecuador donde las personas del sur nos muestran cómo ven a México desde aquellas fronteras y qué tenemos que corregir en todos los ámbitos. Los apoyos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha sido también muy importante porque son las vías previas a las instancias jurisdiccionales. Por esa razón creo que lo que tenemos que reforzar desde la dirección a mi cargo son dos cuestiones fundamentales. Primero, ¿qué hacer para evitar la discriminación y los tratos que no son dignos hacia las personas migrantes y tener conciencia de que eso sucede?
No cerrar los ojos, sino hacer visibles esta situación particular. Y por el otro lado, la difusión de los derechos. Difusión de los derechos que va al público en general, pero particularmente a nuestras jueces y nuestros jueces. Porque la posibilidad de que tengan un migrante buscando acceso a la justicia es remota, porque ellos van de paso, ellos no quieren detenerse para esta defensa. Pero como decía, quienes van de paso justamente están movidos por algo que normalmente paraliza, y esa es la paradoja. El miedo paraliza, y a los migrantes los mueve fundamentalmente el miedo. El miedo a no regresar, el miedo a no llegar a la meta, el miedo a perder el arraigo, las raíces. Es el miedo el motor de la migración, y justamente por ese miedo también hay miedo de acercarse a las autoridades y más de seguir un proceso jurisdiccional. Nosotros tenemos que acompañar justamente a las personas migrantes en esta tarea. Hoy también tuvimos la posibilidad que con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia se revisaran ya importantes sentencias que se han dado en toda Latinoamérica sobre el tema de migrantes, y en unas horas más vamos a estar premiando esas sentencias. Por eso también agradezco a la AMIG toda la colaboración que ha tenido para el efecto de la revisión de las mejores sentencias en materia de migración. No me queda más que cerrar con una frase de nuestro gran Octavio Paz, que como saben trató prácticamente todos los temas en su poesía y en su prosa. Paz decía: quien ha visto la esperanza no la olvida, la busca bajo todos los cielos y entre todos los nombres, y sueña que un día va a encontrarla de nuevo. No sabe dónde, tal vez entre los suyos. Muchas gracias. Gracias a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. En el marco de esta ceremonia de inauguración de este segundo foro regional sobre el Poder Judicial y los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, hace uso de la palabra el comisionado Enrique Gil Botero, relator sobre los derechos de los migrantes e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por favor. Muy buenos días a todos y a todas, queridos amigos y amigas. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en mi calidad de relator sobre los derechos de los migrantes de la misma, quisiera agradecerles por estar aquí presentes en este segundo foro regional sobre Poder Judicial y los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, el cual espero sea un espacio de discusión para la respectiva acción. En este punto cabe destacar que más vale la acción que el pensamiento en esta materia en particular. Se señalaba tal vez por alguien que para estos efectos más vale la acción o un hombre de acción que un hombre de palabras. También quiero agradecer de manera muy particular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México por los esfuerzos que ha hecho en convocar y organizar este foro, así como por el involucramiento en todo este proceso que empezó desde el 2012. Mi reconocimiento también va para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y en especial para el ilustre doctor Juan Carlos Murillo, con quien hemos tenido la oportunidad de venir trabajando estrechamente desde hace varios años en todo el tema de movilidad humana y de manera particular o especial en el tema de los migrantes. Al iniciar este foro, quisiera destacar todos los esfuerzos y la visión que ha tenido el equipo de Sin Fronteras en promover estas acciones y en servir como un enlace entre todos nosotros. Sin duda, todo este tipo de iniciativas es una articulación sin precedentes en la región y que espero sea replicada respecto de otros grupos de personas en situaciones de vulnerabilidad. Para mí es un gran honor estar acá
en representación de la Comisión Interamericana de Derechos y en representación o como relator de movilidad humana. No solo por la importancia que tienen los temas que se van a abordar en este segundo foro, sino por la trascendencia que ha tenido todo el proceso que nos ha traído hasta acá. Desde el año 2011 se ha venido trabajando de manera conjunta con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ACNUR, de Sin Fronteras, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y otras organizaciones de la sociedad civil en México y en la región, en una serie de acciones que hoy nos reúnen de nuevo en este escenario y en este foro. En estos años, el trabajo que hemos realizado en conjunto ha conllevado a la publicación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de personas migrantes y sujetas de protección internacional. Posteriormente, nos llevó a la realización de la primera edición de este foro en el año 2013 y hoy nos convoca aquí para una nueva etapa. El segundo foro sobre Poder Judicial y Derechos Humanos de Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional y el reconocimiento de las mejores sentencias de la región en esta materia. Este es un evento que constituye una excelente prueba del poder de las alianzas y de la necesidad de trabajar de manera articulada. Confío en que las nuevas acciones que surgirán a partir de este foro sean acciones que busquen precisamente la comprensión, el manejo y la estabilización frente al reconocimiento que debe hacerse de problemas o de situaciones como la migración, toda vez que aún desafortunadamente hay estados que no reconocen que la migración constituye una verdadera situación dramática que se viene presentando de una manera impresionante. Hoy en el mundo hay 60 millones de migrantes. Nunca, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, se había visto una situación de este jaez. Si miramos el fenómeno cíclico migratorio que viene particularmente en Europa y la situación dramática que hoy se presenta allí, ha generado un fenómeno de minimización o invisibilización de nuestra situación en los países americanos. De allí que confío en que las nuevas acciones que van a surgir a partir de este foro, esa responsabilidad es una responsabilidad que depende de todos los ciudadanos, de todos los países, en procura de entender, comprender y buscar solución a los problemas de movilidad humana y de manera particular a la situación migratoria que se vive en lo que se ha denominado el Triángulo Norte, que para mí no es un triángulo, sino un cuadrado, porque allí estarían Guatemala, Honduras, Salvador e igualmente México. Muchas gracias. Gracias al comisionado Enrique Gil Botero. A continuación, escucharemos al licenciado Juan Carlos Murillo González, asesor jurídico regional, Unidad Legal Regional del Buró de las Américas, ACNUR. Por favor. Muy buenos días, excelentísimo señor ministro, honorables magistrados y magistradas, distinguidos impartidores de justicia, estimados colegas, amigos y amigas todos. El ACNUR se complace de formar parte del equipo interinstitucional que ha venido apoyando en México y en la región el acceso de los migrantes y de las personas sujetas de protección internacional a la justicia. Ciertamente, el acceso a la justicia no solo es un derecho fundamental, sino que es consustancial a un verdadero Estado de Derecho. La justicia es el bien o el valor máximo
al que aspiramos como individuos, como sociedad y como nación. Como parte de la implementación del protocolo para el acceso a la justicia para migrantes y personas sujetas de protección internacional, al considerar hoy las sentencias que han sentado importantes precedentes en la región para mejorar la protección de migrantes y personas sujetas de protección internacional, debemos reconocer que hemos avanzado significativamente, pero que todavía hay un arduo trabajo por realizar. En efecto, esperamos que la actividad del día de hoy genere aún más un mayor interés en los impartidores de justicia por la aplicación de las normas y estándares de derechos humanos y de derecho internacional de refugiados para mejorar la protección de estas poblaciones. El ACNUR agradece a los organizadores por su interés demostrado en fortalecer el acceso a la justicia para las personas migrantes y sujetas de protección internacional y renueva una vez más su compromiso de continuar apoyando esta importante iniciativa interinstitucional única en la región, la cual esperamos pueda ser emulada por muchos otros países de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Gracias al licenciado Juan Carlos Murillo González. Hace uso de la palabra la maestra Nancy Pérez García, directora general de la organización no gubernamental Sin Fronteras. Por favor. Gracias. Buenos días a todos y todas. A nombre de Sin Fronteras queremos agradecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por facilitar y apoyar el desarrollo del segundo foro regional sobre el Poder Judicial y los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales, agradecemos el apoyo recibido para la realización de este evento y en particular a la doctora Leticia Bonifaz, titular de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos. Agradecemos también la valiosa participación del comisionado Enrique Gil Botero, relator de los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a Juan Carlos Murillo, asesor jurídico de la Unidad Legal Regional del Buró de las Américas, del ACNUR, así como a Armando Maitret de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, quienes han hecho posible el desarrollo del evento que hoy nos convoca. En los últimos 5 años, desde Sin Fronteras se ha reforzado y consolidado una relación pionera y estratégica con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desarrollando un plan nacional de trabajo orientado al fortalecimiento al acceso a la justicia para las personas migrantes y sujetas de protección internacional, anclado principalmente en procesos de formación con las casas de la cultura jurídica, cuyo papel ha sido sustancial para consolidar diversas acciones con la Corte, donde se ha contado además con el apoyo de aliados estratégicos como la Oficina del ACNUR México, como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación, organismos autónomos de derechos humanos como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como participaciones de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, quienes hemos logrado favorecer a nivel nacional el diálogo, debate y mayor conocimiento en temas de migración y protección internacional. Estamos convencidos de que iniciativas como las anteriores, así como el desarrollo y actualización de herramientas conjuntas como el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional, son acciones que buscan incidir en proporcionar elementos normativos y jurisprudenciales a quienes imparten justicia con la intención de propiciar la emisión de resoluciones con una perspectiva de derechos humanos que contribuyan al pleno reconocimiento de dicha población. Desde la experiencia de trabajo de Sin Fronteras y muchas otras organizaciones y actores vinculados a estos temas, se constata claramente que los retos en cuanto al acceso a la justicia de esta población parecen insuperables,
Se mira regresión en los pocos avances y aparecen nuevas problemáticas que nos ponen a prueba tanto a quienes hacemos defensa de derechos humanos como al propio sistema de justicia. Las personas migrantes y sujetas de protección internacional siguen enfrentándose a violaciones a sus derechos, aún más profundos, por no conocer el lenguaje la lengua del país, las leyes, el no contar con asistencia legal, el disponer de muy poco tiempo para dar seguimiento a sus casos, entre otros. Por ejemplo, dentro de las principales complicaciones que encontramos al traer casos al Poder Judicial, se encuentra el uso perjudicial de eufemismos para abordar el tema de la privación de la libertad. Otro problema que encontramos es el hecho de que una persona que interpone un recurso judicial en nuestro país o administrativo debe permanecer privado de la libertad todo el tiempo que dure el procedimiento. A esto se suma una constante: el hecho de que no se estudie el fondo de los asuntos, sino se otorgue el amparo para efectos, retrasando así los procesos judiciales y ocasionando que las personas desistan de sus casos. Otros problemas tienen que ver con la falta de mecanismos para la protección de personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, la presunción de culpabilidad y la discriminación de la que normalmente son objeto. Estos problemas y otros han ocasionado que sea oneroso para las personas el defender sus derechos humanos, por lo que la mayoría de las violaciones quedan impunes. Estos desafíos nos hacen repensar los modelos tradicionales previstos para que se respete, garantice y proteja el proyecto de vida de todas las personas. Entendiendo el tamaño de las problemáticas que acompañan a la movilidad humana y repercuten principalmente en aquellos sujetos en condiciones menos favorables o de vulnerabilidad, resulta imprescindible el trabajo conjunto y por ello celebramos que el Poder Judicial, organismos internacionales, la academia y organizaciones de la sociedad civil estemos con la disposición del diálogo, la interlocución y el trabajo conjunto. Sin duda, ninguna iniciativa puede consolidarse sin los recursos necesarios para su implementación, por lo que agradezco el apoyo y acompañamiento estratégico de la Alianza para las Migraciones en México y Centroamérica, Camina, así como de la Fundación Ford y MacArthur, que han sido socios estratégicos de estos trabajos. Muchas gracias. Gracias a la maestra Nancy Pérez García. Escucharemos al ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por favor. Gracias, buenos días. Agradezco la presencia y participación, además activa, de quienes me acompañan aquí en el Presidium, el señor comisionado Enrique Gil Botero, relator sobre los derechos de los migrantes e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de don Juan Carlos Murillo González, asesor jurídico regional de ACNUR, de la maestra Nancy Pérez García, directora general de la Organización No Gubernamental Sin Fronteras, del doctor Edgar Corso Sosa, que es el quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y amigo desde hace años de esta Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación, de la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, del magistrado Armando Maitret Hernández, secretario técnico de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la AMIJ, y desde luego de la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. La migración es un fenómeno que caracteriza nuestra época. En los últimos 50 años se ha triplicado el número de migrantes en el mundo. Se estima que tiene esa calidad el 3.3% de la población mundial. La búsqueda de mejores condiciones de vida obliga a muchas personas a abandonar sus lugares de origen y a comenzar una travesía que desgraciadamente en la mayoría de los casos está llena de sinsabores, vejaciones, precariedades
y obstáculos de todo tipo. El objetivo que mueve a los migrantes generalmente pone en segundo término el sufrimiento, pues en aras de alcanzar nuevas oportunidades o huir de los peligros, se viaja a tierras desconocidas. La migración y la necesidad de protección, asilo y refugio están motivados por cuestiones económicas como la pobreza extrema y la falta de empleo, pero también por factores políticos o sociales como conflictos bélicos, rebeliones internas, persecuciones, amenazas, censura o intolerancia cultural o religiosa. La globalización económica no solo integró mercados, liberó el comercio entre regiones e incrementó el intercambio de bienes y servicios, sino que también agudizó el flujo masivo de personas de sur a norte y de este a oeste. Ejemplo de ello es que la mayor crisis migratoria se encuentra hoy en las costas del mar Mediterráneo. En nuestro continente sabemos que un número elevado de mexicanos intenta cruzar diariamente la frontera con Estados Unidos, pero también sabemos que México es un país de tránsito donde miles de personas provenientes de Centroamérica preponderantemente buscan también alcanzar el llamado sueño americano. 12 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y se estima que 200,000 migrantes transitan por el territorio nacional cada año. Los juzgadores en el Poder Judicial de la Federación debemos estar muy y especialmente dispuestos para atender y ser con gran sensibilidad actores frente al ejercicio de los derechos de las personas migrantes, garantizando su protección jurídica. Esto porque desafortunadamente la migración en muchas ocasiones va acompañada de abusos y de violaciones a los derechos humanos. Nuestra Constitución es muy clara en cuanto dispone que con solo pisar el territorio nacional, la égida de protección integral de derechos humanos queda activada. En particular, el artículo 1 de nuestra Ley Suprema, con universalidad, establece la prohibición de todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana. Si la migración de adultos es ya de por sí un drama, la condición de vulnerabilidad se agrava tratándose de menores de edad, particularmente los no acompañados, como igual sucede en el caso de mujeres indígenas, personas mayores o con aquellas que sufren alguna discapacidad. El migrante, la mayoría de las veces, por su condición en el entorno social y económico, carece de la documentación que le permite acreditar su nombre, edad, sexo, domicilio o nacionalidad y con ello su identidad frente a la sociedad y el Estado, lo que limita y restringe indudablemente su derecho de acceso a la justicia, así como el goce efectivo de otros importantes derechos. En el muchas veces difícil y penoso tránsito se agravan las carencias, la marginación, la persecución, la discriminación o xenofobia, se repiten las violaciones a sus derechos y a su dignidad humana. Claro que nos preocupa la sola idea de que los seres humanos construyamos muros físicos, pero sin duda más nos mueve derribar los muros mentales construidos sobre prejuicios, estereotipos y odios o diferencias siempre accidentales, por lo que debemos centrarnos en el acercamiento, la comprensión de los demás, la tolerancia y sobre todo la solidaridad. Si bien cada Estado es soberano respecto de la determinación de su política migratoria, debemos comprender que las sociedades democráticas están construidas sobre una base de pluralidad, la tolerancia y la diversidad, y tienen como principio rector el respeto de los derechos humanos. Como con acierto dice Giovanni Sartori, la buena sociedad es la sociedad pluralista, y la sociedad pluralista
es también la sociedad abierta. Es un vivir juntos en la diferencia y con diferencias. Hoy en día todavía hay quienes con visión miope de la realidad miran y señalan a los migrantes como el origen de muchos males, sin querer darse cuenta que también son fuente de enriquecimiento social y cultural de cualquier nación y se alzan como factor de crecimiento económico. La lógica regulatoria del paso de las mercancías no ha sido la lógica del paso de las personas, de los seres humanos que son iguales a todos y diferentes solo en su identidad. Es necesario atender este grave problema y una muestra de cómo hacerlo lo dan las instituciones nacionales e internacionales aquí representadas mediante la ayuda humanitaria, la atención a quienes adquieren el estatus de refugiados y el otorgamiento de protección especial a los menores de edad, así como a las víctimas de violencia y de todo tipo, como la de la violencia sexual, la de género y la trata de personas. Hemos avanzado en la no criminalización del fenómeno, pues ningún ser humano puede ser considerado por sí mismo nunca como ilegal. También está claro que en todo asunto relacionado con migrantes deberá prevalecer la presunción de inocencia, la confidencialidad, el beneficio de la duda, el que disfruten de la gratuidad de los servicios, privilegiando sin condicionamiento el respeto del interés superior del menor y de la unidad familiar. Afortunadamente, las últimas reformas a partir de 2008 y 2011 deben cambiar el entorno en el que las personas, como nos decía la maestra, tengan que estar detenidas ante un proceso judicial o durante un proceso judicial, porque esto debe ser ahora una condición excepcional que no la regla general. Tenemos obligación también en el Poder Judicial de la Federación de otorgar el servicio de la Defensoría y por lo tanto debemos, y así me comprometo, a impulsar un grupo especial que defienda y proteja desde la asesoría a las personas en estas condiciones de migración. La Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares de 1990 reconoce los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, a tener una identidad y personalidad jurídica, a disfrutar del libre tránsito, de la libertad de expresión y pensamiento, del respeto a su conciencia, a la religión que profese y a una identidad cultural, así como a tener acceso a la atención médica, a ejercer garantías dentro del procedimiento penal, a gozar de una protección consular y a que no se les someta a tortura alguna, ni a malos tratos ni penas crueles, mucho menos inhumanas y degradantes. Y también a que se les ponga en condición de esclavitud o servidumbre a trabajos forzosos, así como a no sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familiar, a su honor, a su buen nombre y a su patrimonio. De forma específica, el artículo 18 de esa Convención Internacional establece iguales derechos a favor de los migrantes como cualquiera de los nacionales ante los tribunales y cortes de justicia, así como a las garantías del debido proceso. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 define al refugiado como toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera de su país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a él. Este instrumento internacional establece diversos derechos a favor del refugiado y resalto el contenido del artículo 16 que dice:
que todo refugiado tendrá libre acceso a los tribunales de justicia, recibiendo el mismo trato que un nacional del estado donde tenga su residencia habitual. Hace poco, en la Declaración y Plan de Acción de Brasil de 2014, se reconocieron los desarrollos de la jurisprudencia y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del contenido y alcance del derecho a solicitar y recibir asilo, incluido en los instrumentos regionales de derechos humanos y su vinculación con los instrumentos internacionales sobre refugiados. Con gran beneplácito les comento que el llamado poder reformador de nuestra Constitución, constituido por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados, aprobó una reforma que a la fecha se encuentra pendiente de publicación, en la que se adiciona el segundo párrafo del artículo 11 constitucional, mediante el cual se dispone que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. Contamos ahora, como pocas veces en la historia de las naciones, con un marco jurídico nacional e internacional completo y suficiente que nos permite a los juzgadores realizar nuestra tarea otorgando la mayor protección deseada. Los jueces tenemos la obligación, con respeto a lo que consagra nuestra Carta Magna y a través de la interpretación y aplicación de la ley y los tratados internacionales, de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas a protección internacional. Precisamente, el foro que hoy inauguramos pretende abrir un espacio de análisis y difusión de la labor jurisdiccional del continente americano en esta materia. Aplaudo la iniciativa de Sin Fronteras para que conjuntamente con la AMIJ, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, se seleccionaran y reconocieran sentencias relevantes en la materia dictadas del año 2000 a la fecha, cuya difusión es importante con la finalidad de que sean conocidas por todos los operadores jurídicos a los que se les presenten casos en donde se ponga en riesgo la integridad de los derechos de que el orden nacional e internacional reconoce a los migrantes, asilados y refugiados. Los jueces hablamos por nuestras sentencias y el conocimiento y reconocimiento de nuestro trabajo da pie a que se sigan abriendo las puertas de acceso a la justicia. A nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de todo el Poder Judicial de la Federación, agradezco la participación de las organizaciones convocantes a este foro regional sobre el Poder Judicial y los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, a los destacados especialistas invitados que dictarán las conferencias magistrales, a los órganos de justicia que concurren al reconocimiento de su sentencia y, desde luego, a todos ustedes por su asistencia que conforman propiamente este ejercicio y lo enriquecen. Que este espacio sirva para analizar la importante tarea y abocamiento del Poder Judicial de la Federación en la defensa de los derechos humanos de un segmento de la población constituido por muchos seres humanos que viven y sufren uno de los fenómenos de mayor impacto económico, social, político, cultural en el mundo. Respetemos los derechos de los migrantes, asilados y refugiados y reconozcamos en todo momento su dignidad humana. Muchas gracias. Ahora, si me permiten y me acompañan de pie, vamos a inaugurar formalmente el Foro Regional sobre el Poder Judicial y los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y Sujetas a Protección Internacional. Se inaugura hoy, 12 de agosto del 2016, siendo las 10 de la mañana con 18 minutos. Les auguro mucho éxito y les deseo que sea un fruto especialmente valioso para todos. Felicidades.
Gracias al señor ministro presidente Luis María Aguilar Morales. De esta forma concluye esta ceremonia de inauguración del segundo Foro Regional sobre el Poder Judicial y los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, Asilo y Ayuda Humanitaria en la región. Gracias por su presencia.